hacer una acotación de cómo esto puede ser una herramienta fundamental para aplicar la perspectiva de género en este tipo de preacuerdos. Bueno, el librito se llama Criterios Orientadores para una justicia con perspectiva de género. Es un librito negro, es pequeñito, es, digamos, muy preciso a la hora de que ustedes se encuentren entre un caso y quieran saber si es un caso o no de género y cómo abordarlo. Digamos, cuando el libro empieza, entonces nos dice, mire, si en el proceso hay una mujer, hay un primer llamado para que ustedes digan, de pronto aquí podemos estar ante una decisión de género, y también los derechos que se disputan en ese proceso pueden ser, digamos, un factor que nos permita en un primer momento ubicarnos en un proceso al cual tenemos que aplicar perspectiva de género. ¿Cuáles son las preguntas claves para saber esto? Por ejemplo, ¿quién hace qué? ¿Quién tiene la economía familiar? ¿Quién es el dueño de qué? ¿Cómo están digamos, las relaciones de dominio como fuente de poder? Digamos que la propiedad va a generar también una fuente de poder. ¿Quién decide qué? ¿Cómo es la participación en el hogar? ¿Cómo son la toma de decisiones? Bueno, y no solamente en el hogar, porque esto se puede aplicar en ámbitos laborales, civiles, digamos que es algo el libro no está dedicado a la parte penal como tal. Empieza a hablar la situación en contexto, cómo son las relaciones de control, cómo son las relaciones de poder. Luego este libro nos empieza a hablar de de qué tan importante es la argumentación jurídica, cómo tenemos que abordar casos visibilizando la situación específica de ciertas mujeres. Entonces empieza a hablar, mire, las mujeres sufren diferentes clases de violencia y a veces esas violencias son diferentes si pertenecen a un grupo indígena, si pertenecen a una población afrodescendientes, si pertenecen digamos, si están en el marco de un conflicto armado, de un desplazamiento forzado. Entonces empieza a decirnos, hombre, empecemos a estudiar la problemática de la mujer, la sistematicidad de ese tipo de violencia en concreto y de ese tipo de mujer en concreto, y démosle voz a las mujeres, dejémoslas participar en el proceso, pero sobre todo si no estamos en el proceso penal es un poco más complejo, si la fiscalía digamos, puede dentro de su investigación empezar a darle voz a las organizaciones de mujeres, a expertos que nos empiecen a explicar, por ejemplo, un aspecto como el ciclo de violencia. Qué bueno sería entonces que el fiscal empezara no solamente a contextualizar el caso concreto, sino nos empezara a ilustrar de cómo son esos ciclos de violencia, cómo se genera la violencia psicológica y empiece a dar, digamos, herramientas para que se empiece a estructurar una justicia con perspectiva de género, darle voz a las organizaciones. Hay muchas investigaciones, hay muchos departamentos de investigación que tratan temas de género en distintas universidades, y esto, por ejemplo, lo aplica mucho la Corte Constitucional cuando va a tratar temas, cuando indispensablemente se da cuenta de que los derechos trae derechos que tienen que ver con, por ejemplo, maternidad, como por ejemplo violencia. La Corte Constitucional suele apoyarse mucho en instituciones y organizaciones de la mujer para que empiecen a contextualizarlos. Y finalmente, cuando la decisión judicial, entonces vamos a tener que empezar a empoderarnos y a empezar a traer toda esa normativa que yo de pronto les di así un brochazo, súper brochazo. Ustedes van a tener el tiempo de sentarse, decir qué norma me sirve. En este caso concreto voy a trabajar la Convención Belén do Pará, voy a trabajar la CEDAW, cuáles son las normas que me sirven. O sea, es empezar a apropiarnos de esos instrumentos internacionales y de las normas nacionales también, que existen muchas, pero que muchas veces no nos sentamos, de pronto al estar dispersas no tenemos, digamos, esa facilidad de ubicarnos. Empezar en la decisión judicial a hablar de los roles de género, empezar a revisar cuál era el rol de esta mujer en este caso específico, cuál es el riesgo que ella tenía, cuando opera no, digamos, el bloque de constitucionalidad como una herramienta para lograr la efectividad de los derechos, y empezar a reconocer el rol transformador de las decisiones judiciales. En el marco de las decisiones vamos a empezar a garantizar derechos y vamos a tratar de ser progresivos y nunca regresivos. Si ya hay una sentencia que ha declarado algo, pues entonces vamos a aumentar el ámbito de protección y no a echarnos para atrás. Y digamos que frente a ello yo quisiera, por ejemplo,
menciona la sentencia de la Corte Constitucional T338-2018, que fue la que ordenó precisamente que se implementara el género en las decisiones judiciales y digamos ese tipo de capacitaciones que son bien importantes. Y esa sentencia, por ejemplo, es un caso de agresiones, de un caso que se lleva en una comisaría de familia, donde hay distintas agresiones, pero digamos que el hombre, en este caso, la amenaza de muerte, la amenaza de echarle ácido, ejerce violencia física, psicológica contra ella, y viola una de las medidas de protección que le impone la comisaría de familia. Y cuando ese proceso va a consulta ante el juez, digamos la segunda instancia ante el juez empieza a valorar un episodio que tuvo la víctima frente al agresor en la casa y decide que las agresiones son mutuas y decide multarla, decide imponerle la misma multa que tiene él por transgresión a las medidas de protección. Entonces, en este caso, la Corte empieza a decir, pero es que no es comparable. Si usted mira el caso, mira el contexto, la subordinación, mira la relación de poder, la desigualdad, usted no puede comparar la violencia que ha sufrido esta persona, esta víctima, durante tanto tiempo, y si un día se le colmó la paciencia y tuvo un acto de pronto reprochable, usted no lo puede equiparar con todo lo que atrás ha sufrido y volverla a victimizar, porque ahora ya prácticamente le impuso también una multa en igual sentido que el hombre. Bueno, ahí podemos mirar, digamos, cómo la Corte en esa decisión integra muchos elementos de la Convención y empieza, digamos, a hacer un relato muy bueno digamos, un ejemplo muy bueno de cómo tomar una decisión con perspectiva de género. Y ya para finalizar, entonces viene, digamos, lo que les dije de la Corte Constitucional, la sentencia SU 479-2019, la sentencia muy polémica, por tanto, el tratamiento que le da a los preacuerdos, la prueba que se exige para este tipo de casos, digamos, el soporte para reconocer ciertas circunstancias. Pero al margen de esa discusión, quisiera poner énfasis en algo que de pronto no se ha tocado mucho en el análisis de esa sentencia, y es cuando nos encontramos ante sujetos de especial protección constitucional. Bueno, en esta sentencia se habla de la discrecionalidad que tienen los fiscales a la hora de preacordar y se habla de unos límites que están dados por la ley, por las directivas que emite la Fiscalía y por las sentencias de constitucionalidad, pues que obviamente tienen un criterio vinculante. En el caso en el que existe, en el caso, digamos, en el segundo de los casos acumulados que estudia la Corte Constitucional, empieza a hablar de lo que tiene que ver con una mujer que era arrendataria, bueno, la mamá era arrendataria, resulta que esa mujer tiene limitaciones cognitivas, tiene unos trastornos psicológicos que le impiden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales, y además pues tiene también una discapacidad auditiva. Bueno, esta mujer es accedida por el dueño de la casa, por el arrendador, y en ese momento se estructura el delito de acceso con incapaz de resistir. Resulta que cuando ellos van a hacer el preacuerdo, la Fiscalía le preacuerda una circunstancia contenida en el artículo 57 de marginalidad y pobreza. ¿Qué pasa? La condena queda en 36 meses. Entonces ahí la Corte empieza a hacer un análisis de cuáles son los derechos de la víctima en ese tipo de negociaciones. Es decir, ¿cómo estamos manejando el tema de las víctimas? Es cierto que la Fiscalía tiene un margen para negociar. Es cierto que existen esas potestades, que esas circunstancias se pueden negociar, pero ¿hasta dónde cuando nos encontramos frente a un sujeto de especial protección constitucional estamos dejando de lado a la víctima en este tipo de asuntos? Porque, digamos, una pena de 36 meses para ese acto y contra ese tipo de víctimas, digamos, ahí empieza a decir la Corte, tenemos que empezar a aplicar, digamos, unos elementos diferenciadores. No todos los casos pueden manejarse bajo el mismo rasero,
y donde tengamos unos sujetos de especial protección constitucional, como sería en este caso una mujer víctima de violencia de género, porque la violencia contra la mujer también puede ser, como lo vimos atrás, una violencia sexual. Entonces tenemos que aplicar un enfoque diferencial que tenga en cuenta a esa víctima, una valoración jurídico-probatoria que tienda a proteger a la víctima, a garantizar sus derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en esos términos, esa protección reforzada que tienen las víctimas y debe permitírsele participar en el preacuerdo y también ponerle unos límites para que obviamente no pongamos en tela de juicio la justicia y esos principios que también orientan los preacuerdos y las negociaciones. O sea, hasta qué punto cuando nos encontramos ante un sujeto de especial protección constitucional hacemos este tipo de negociaciones, estamos no solamente revictimizando, sino estamos poniendo en tela de juicio también la administración de justicia y no la estamos aprestigiando como debería ser. Bueno, yo creo que aquí ya termino. Muchas gracias a todos por estar aquí atentos. Sé que